La Central de Abasto Capitalina, en coordinación con los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes, realizarán un bazar navideño los días 18 y 19 de diciembre. Ahí las personas que acuden a los talleres de los pilares pondrán a la venta los productos que realizaron durante el año. Y para darnos más detalles, tenemos en la línea telefónica a Héctor Ulises García Nieto, coordinador y administrador general de la Central de Abasto. Héctor, muy buenas noches, ¿cómo está? Hola, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Oiga, platíquenos pues este bazar navideño que ya lo tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina. ¿Qué es lo que vamos a encontrar para que no dejemos pasar la fecha? Bueno, en primer lugar, el bazar navideño participan 4 pilares de Iztapalapa. Participa el pilar Gabriela Mistral, de la colonia Leyes de Reforma, de la colonia Acahualtepec, de Cooperemos Pueblo, de Santa Cruz Mellehualco, y el de la Central de Abasto. ¿Qué busca el bazar navideño? Incentivar el consumo de los productos que realiza la comunidad de pilares, de esos 4 pilares, y dentro de este programa, sobre todo, buscar que los resultados de los talleres tengan creaciones que podrían ser excelentes regalos para los que buscan cosas atractivas y cosas novedosas, y de esa manera también incentivamos a los propios pilares en la producción que ellos realizan. En realidad, el asunto es cómo generamos una red de apoyo que faciliten la posibilidad de reunión y la incorporación de todo mundo para poder realizar todos los productos que ellos han realizado en el transcurso del año. ¿Qué tendríamos? Tendríamos, por ejemplo, cosas de carpintería, portaespecieros, cajitas multiusos. Tendríamos cosas que se desarrollan en un taller que se llama diseño de imagen y cosmetología, cremas, enjuagues para cabello, jabones, costalitos aromáticos, gel, velas. Tenemos desde rizados de pestañas, planchados de cejas, etcétera, etcétera, hasta cremas reductoras, cremas reafirmantes. También tenemos otro programa que se encarga de enseñarle a la gente diseño de modas y textiles, y vamos a tener pijamas producidas por compañeras para niños, conjuntos y accesorios. Héctor Ulises, pues hay oferta para todo. Te saluda Juan Becerra Acosta. Hay oferta para todos ahí. ¿Cómo se da este acercamiento para que ahí en la Central de Abasto pues lleguen los pilares con toda esta cantidad de productos? Pues me parece que en un esquema en el que todos salimos ganando. Sí, mira, en primer lugar yo quiero decirte que la Central tiene un pilar propio, y lo que busca es que la comunidad del mercado y los habitantes de las colonias circunvecinas gocen de un programa con actividades permanentes y gratuito, pero también conjuga todo lo que se produjo en los otros pilares, y eso es lo que se oferta. ¿Qué queremos lograr? Pues lo que queremos lograr es que realmente toda la gente con esta vocación productiva que tiene la Central de Abasto pueda atacar una situación de marginación y de violencia en la zona, pero también al mismo tiempo ofreciendo alternativas que satisfagan las necesidades de esta gente que va a esos talleres. Los alejamos de vicios, los alejamos de drogas, les enseñamos cultura de la paz, aprenden a tolerar, a ser responsables, y además son productivos. Eso es lo que queremos hacer, y ponemos las cosas que ellos hacen. Por ejemplo, en joyería fabrican aretes, collares, pulseras, anillos. Hay una gran producción de la propia gente, de la propia comunidad, y ese es un incentivo importante. Entonces, si la gente de la sociedad participa, pues vamos a fortalecer estos puntos y avanzamos en el camino de evitar más violencia. Por supuesto. Héctor, pues no nos queda más que pedirle que haga la invitación para toda la gente que vayamos 18, 19 de diciembre, en qué horarios, y bueno, pues las recomendaciones pertinentes para poder adquirir todo aquello que nos plazca ya estando ahí. Sí, la invitación es 18, 19, como lo dices, a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, cada uno de los días. Tienen acceso por canal de Río Churubusco,
Sin Número, esquina Canal de Apatlaco, y sobre la entrada principal tenemos un estacionamiento para todos los visitantes que nos quieran ir a comprar estos productos, que no se van a arrepentir. Héctor Ulises García Nieto, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada e invitarnos a la central de abastos, pues a comprar estos productos que benefician tanto a uno que los compra como a aquellos que los producen y los venden. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un gusto.